Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 19. Leviatán. Planeta Taris. El teniente Fletcher dejó escapar una serie de toses secas y roncas mientras buscaba su carabina y su casco en la posición de combate llena de polvo. El descenso de la flota de la República a la atmósfera fue el segundo aire, tanto en términos de moral como de refuerzos, que necesitaban para reanudar la acción ofensiva. La infantería había estado recorriendo el sector de la compañía EASY durante horas. La República había estado investigando toda la línea durante la mayor parte del día y decidió que el anochecer sería el mejor momento para lanzar un asalto total. El espacio aéreo estaba muy disputado, no solo mediante combates de cazas sino también mediante baterías de defensa aérea erigidas por ambos bandos, aunque el UNSC había visto un éxito mucho mayor con sus sistemas. El único apoyo aéreo que la compañía EASY había recibido en la última hora había sido un ataque con aviones no tripulados de un par de Wombats y algunos ametrallamientos de Longswords que regresaban a baja altura. A la dificultad del apoyo aéreo se sumaba el hecho de que los rascacielos se elevaban con frecuencia hacia el cielo, lo que restringía las municiones en algunas áreas a trayectorias empinadas. Por suerte, los cañones de artillería detrás de las líneas habían estado ejecutando una cacofonía orquestal todo el tiempo, aunque Fletcher no había recibido disparos prioritarios desde media tarde. Le costaba imaginar que hubiera situaciones más apremiantes que aquella en la que encontró a su pelotón. Lo único que les salvó de ser completamente invadidos fueron los morteros de la compañía, que aún no habían cesado durante las últimas horas de combate. Cuando otra ronda de un caminante Beedle de la República golpeó el suelo encima de él, se abrazó al suelo aún más fuerte. Sus manos encontraron su casco, lo agarró y dio un fuerte golpe contra el piso de concreto para sacudirse el polvo. Se lo deslizó por la cabeza y se orientó. Con la ayuda de su casco, rápidamente pudo localizar su arma en la creciente oscuridad. Arrastrándose sobre su vientre sobre cargadores gastados y casquillos vacíos, se dirigió hacia su operador de radio, que también estaba boca abajo. Cabo, necesito que llame a... Fletcher notó primero el charco de sangre debajo de él, luego el trozo de metal dentado encajado en la armadura del hombre entre su cuello y hombro. Maldiciendo, se colocó la radio cuadrada e hizo interfaz con el dispositivo. Era liviano, pero Fletcher no tenía ganas de cargarlo durante el resto de la campaña, así que se lo entregaría al cabo más competente en la primera oportunidad que tuviera. Tales eran los privilegios del rango. Afortunadamente todavía estaba funcionando. Se desplazó por la red de batalla local, haciendo referencias cruzadas con su TACMAC para obtener una lista de unidades antes de escuchar al capitán Springer adelantarse. Esto es EASY 6, tengo infantería y blindados enemigos amenazando con abrirse paso. Coronel, si su batallón no contraataca, mis muchachos y yo estaremos sentados en el fondo de una zanja de 6 pies al final del día. Cambio. No hubo respuesta de la radio durante unos segundos antes de que una voz fría llenara la frecuencia. Este es el teniente coronel Ale. Mi batallón está en movimiento. Está a 5 miques de distancia. Fletcher se deslizó por el suelo hasta una abertura en la pared. La columna blindada de la República que habían detectado a través del dron de reconocimiento ahora se había extendido a lo largo de los bloques de apartamentos en línea, golpeando los bloques de apartamentos con sus cañones principales y secundarios. Solo uno había sucumbido al campo minado colocado durante la mañana, sufriendo suficientes daños en las patas que lo dejaron inmóvil. Un aerotanque de la República se había visto obligado a avanzar lentamente para maniobrar alrededor de los restos del naufragio. Conmigo. Le dijo con voz ronca al resto del elemento del cuartel general, haciendo todo lo posible para proyectar su voz sobre los sonidos de la batalla. Vamos, Cooper. Bajaron las escaleras hasta la posición del segundo escuadrón en medio de una lluvia de plasma que entraba por cada abertura. ¿Están bien?, preguntó Fletcher. ¿Dónde está nuestro maldito AT? Hace un tiempo nos quedamos sin cohetes, respondió su sargento Ramos. Envié a 2 de mis muchachos a buscar el Gausso y los extras. Se asomó a su escondite y derribó a un clon que avanzaba a 200 metros de distancia con su rifle. Durante la batalla campal, Fletcher escuchó el familiar gemido de un M12 Warthog que se acercaba. Sargento, cohetes, conmigo. Ordenó, tocando al hombre armado con el M57 Pilum en el hombro. Salió por la parte trasera de su posición y vio a un soldado doblar el vehículo en una esquina. Señor. Saludó el hombre, realmente más un niño en términos de edad. ¿Dónde la quieres?
dijo mientras el suboficial y el fusilero AD del segundo escuadrón comenzaron a sacar los cargadores M57 Pilum del vehículo. Haga que el OC gire por esa esquina, soldado, dispare y deslícese usando esos edificios. Cabo, Fletcher se volvió hacia el artillero, dispare a la torreta principal y luego a través del dosel del conductor. Adelante. Golpeó con su puño la parte trasera del Warthog. El vehículo dobló la esquina a toda velocidad. El chirrido eléctrico del arma se disparó 2 veces antes de que el vehículo retrocediera y siguiera descendiendo. Fletcher, el sargento del segundo escuadrón y el soldado cargado de Pilum regresaron corriendo al edificio. Yo digo que retrocedamos, señor. Solo somos la primera línea. Sugirió el sargento Ramos. Esa no es mi decisión, respondió. No mientras todavía nos quede algo de lucha. No. Depende del capitán, por ahora, distribuye esos cohetes y déjalos explotar. Sí, señor, dijo Ramos sin especial entusiasmo antes de volverse hacia el resto de su equipo. Muy bien, los quiero a los 2 en el tercer piso. Tomen estos cohetes y páselos a los otros escuadrones. Muévanse. Fletcher miró por una ventanilla de disparo. Furiosos láseres azules, verdes y rojos se lanzaron hacia las posiciones del UNSC. Los ruidos de las ametralladoras del primer pelotón, su pelotón, rugieron de nuevo. Apoyó su carabina dentro de una ventanilla y comenzó a disparar a nadie en particular, solo para mantener las cabezas del enemigo agachadas. Luego, vio un cuerpo con armadura blanca y hábilmente disparó una ráfaga en su masa central. El enemigo cayó como un saco de ladrillo sobre la acera. Hostiles moviéndose hacia nuestro suroeste. Una voz preocupada llegó por la radio. Eso fue en dirección a la posición del tercer escuadrón. Subamos las escaleras. Fletcher ordenó a su elemento del cuartel general. Siguiendo a la sección AT del segundo escuadrón, ahora tenían una vista más imponente del campo de batalla. Después de adquirirlos, Fletcher notó que los atacantes ya estaban inmovilizados. Hazlos basura. Los otros 4 que estaban a su lado sacudieron las posiciones enemigas. Fletcher quedó tan atrapado en el calor del momento que no se dio cuenta de que un cohete Pilum era disparado por encima y a su izquierda hasta que ya los había destruido. Una vez solucionada esa amenaza, volvió a centrar su atención en su frente. El ATT más cercano estaba muerto en el agua, el cañón estaba torcido y la cabina no era más que un desastre sangriento. Un rayo láser salió disparado desde las 12 en punto. Fletcher instantáneamente se abrazó a la pared para cubrirse. Debajo de él, podía oír el rugido de un M247. Fletcher vio el creciente número de puntos rojos que aparecían en su sensor de movimiento personal. Las fuerzas de la República habían cerrado la brecha a 150 metros. Abrió su TagMap, lo que le brindó una vista imponente del terreno circundante superpuesto con datos recopilados de cada rincón de la red de batalla, desde la constelación de satélites en lo alto hasta la red de sensores de movimiento que habían instalado enfrente. Vio puntos de infantería, siluetas de armaduras, una mala tarde en cualquier caso. Mirando con su rifle, disparó algunas ráfagas hacia un edificio del que emanaban rayos de plasma. Se deslizó fuera de la vista cuando un trío de rayos de plasma lo alcanzaron por centímetros. Con protección personal nueva o no, siempre era una estupidez recibir golpes innecesarios. De repente, todo el edificio tembló después de ser alcanzado por un misil enemigo y toda la batalla pareció alcanzar un nivel completamente nuevo de furia. Fletcher sacó un cargador nuevo, el último lleno, de una bolsa y cambió la que había gastado 3/4. Otra explosión le hizo inclinar la cabeza hacia abajo y un gran trozo de hormigón casi lo golpea desde arriba. Solo entonces, media hora después de que comenzara el asalto, Fletcher escuchó los sonidos de la artillería de la República. Parecía que su asalto no fue tan bien organizado como él creía inicialmente. Posiblemente debido al hecho de que la flota tenía una fragata enlace, escondida fuera de la vista de los cañones de la República escondiéndose bajo el horizonte, escupiendo 1000 millones de señales señuelo por segundo. Es probable que sus líneas de comunicación se vean muy degradadas desde la retaguardia hasta el frente. Cubrance. Ladró por encima de la frecuencia de su pelotón cuando los proyectiles de artillería comenzaron a impactar el edificio. La artillería enemiga era pesada y precisa. Quizás, después de todo, en realidad estaban bien coordinados. Fletcher pulsó su radio. Todos los escuadrones, diríjanse a las plantas bajas de sus edificios. Los puntos rojos en su rastreador de movimiento habían reducido la distancia a 100 metros. Incluso con municiones guiadas con precisión, era una locura acercarse con tanta fuerza contra un bombardeo. Fletcher y su sección del cuartel general se habían unido a lo que quedaba del escuadrón de abajo, y los soldados de infantería AD no se quedaban atrás.
Mientras bajaban las escaleras, el ruido del colapso del último piso vibró a través de toda la estructura. ¿Qué vamos a hacer, teniente?, preguntó un PFC desesperadamente. Incluso bajo sus cascos, Fletcher se dio cuenta de que los otros novatos estaban desconcertados por su repentino cambio de suerte. Fletcher se volvió hacia el sargento Ramos. Sargento, prepare a su gente para luchar. ¿Hay algún herido? Solo unos pocos cortes. Un Kia, el sargento señaló con la cabeza un cuerpo y mostró un juego de placas de identificación antes de guardarlas en una bolsa. Él asintió y marcó la frecuencia del pelotón. Todos los escuadrones, tomen posiciones defensivas. Nuestro relevo estará aquí en cualquier momento. Su transmisión fue interrumpida cuando un proyectil atravesó el frente del edificio, literalmente haciéndolo volar y enviándolo volando al otro extremo de la habitación. La sangre se acumuló en el interior de su casco y Fletcher cerró sus pesados párpados. Sabueso de guerra del UNSC. La aceleración del superportaaviones solo alcanza el 70% de lo que su perfil de inteligencia dice que debería ser capaz de hacer. Interesante. El almirante de flota Cole se frotó la barbilla. MacArthur cree que el salto dentro del sistema no fue una nueva mejora en las capacidades FTL de la República. Las transmisiones de la flota interceptadas se refieren a un crucero de Tainer CC 2200. MacArthur cree que puede generar campos de gravedad artificiales que pueden empujar a las naves equipadas con hiperimpulsor de regreso al subespacio. El almirante White respondió al vídeo. Algo en su propulsión debe haber fallado al entrar y salir de FTL tan rápido. Ya veo. Cole hizo una pausa y se volvió hacia algo en el fondo. Necesito que tome su grupo de batalla e intercepte esa nave, almirante. Sí, señor. White asintió. Un trío de vibraciones sacudieron la plataforma bajo sus pies, Mac pesados disparando contra los Imperators de la República. El cuarto Mac, el que corría a lo largo de la sección dorsal, había sido desactivado por una andanada de cañones de iones de la República que habían desactivado desordenadamente las bobinas superconductoras del arma. Yo me encargaré de este lío, almirante Cole, fuera. El almirante White inmediatamente se puso manos a la obra. Capitán, pónganos en rumbo de flanqueo hasta la aproximación del superportaaviones y transmita las órdenes del almirante Cole al resto de nuestro grupo de batalla. Sí, señor, fue la obediente respuesta del capitán Aytun. Mientras Aytun se dedicaba a sus tareas, White miraba fijamente la pantalla táctica central. Ese acorazado había recibido docenas de balas Mac como si no fuera nada. Quizás eso también contribuyó al bajo rendimiento de los motores como resultado de la tensión ejercida sobre el reactor por la pura potencia de fuego que sus escudos se habían visto obligados a absorber y desviar. Incluso con el 30% de su aceleración perdida, todavía avanzaba a buena velocidad hacia Taris y las fuerzas del almirante Kitzler mantenidas en reserva. El fuego combinado de más de 80 mag lo solucionaría en poco tiempo, de eso estaba seguro White. Los atraparía en un fuego cruzado con el almirante Kitzler y los haría trizas. El sabueso de guerra giró bruscamente a babor, lanzando una andanada continua de sus cañones secundarios. El ataque principal de la República, o al menos lo que había sido el ataque principal de la República a ese momento, estaba empezando a flaquear. Sin embargo, White sintió que algo se le hundía en la boca del estómago mientras observaba una fragata pesada estridente arrojar llamas desde su compartimento del reactor. El UNSC no podría darse el lujo de pelear así por siempre, no si quisiera tener alguna esperanza de ganar la guerra. A pesar de la inteligente maniobra de Cole, igualó un poco las probabilidades. Hasta el momento solo 170 buques de guerra habían salido capaces de combatir contra los 230 buques restantes de la República. Claro, habían destruido efectivamente a los 500 que aún estaban en el puerto antes de poner un pie en Taris, además de los otros 600 en combate, pero eso era solo una gota en el mar. Corroborado por el espionaje de la ONI, la República estaba produciendo naves capitales diariamente a un ritmo que el UNSC producía mensualmente. En caso de que la República recupere su equilibrio después de las ofensivas de la Confederación y vuelva a poner sus ojos en la Vía Láctea, hemos pasado el horizonte, señor. El capitán Aytun lo sacó de allí. Los combatientes están reformando la PAC, los bombarderos se están rearmando. Manténganos en nuestro vector actual, dijo White. ¿El almirante Kitzler se ha movido de su posición? No señor, permanecen en postura defensiva, sin signos de movimiento. Respondió Aytun. ¿Cree que deberían retirarse, señor? No hasta que la República pueda responder, dijo White, abriendo un canal con el almirante Kitzler e informándole como tal. La flota del almirante White continuó acelerando en paralelo a la amenaza entrante de la República.
MacArthur, coloca a Titán y un tube en un nuevo rumbo bajo la superficie ventral del superportaaviones. Sí señor, respondió enérgicamente la IA, sin perder tiempo en su tarea. Mientras MacArthur calculaba un vector óptimo y lo transmitía a Titán y un tube y sus escoltas, White estaba revisando los informes de daños de su fuerza. Considerándolo todo, el sabueso de guerra estaba en bastante buena pie. 10 docenas de monturas de armas destruidas y una integridad de armadura del 81% no estaban nada mal en comparación con lo que pasó en Rich y tantas batallas contra el Covenant antes de eso. Lo peor fue la Mac deshabilitada. Para eso, podrían tener que ponerla en un muelle espacial para reconstruir completamente la bobina superconductora si los ingenieros no pudieran arreglarlo. Pero revisar los informes era más que una mera tarea rutinaria. White presionó su consola de comando y apareció una nueva capa filtrada sobre la pantalla táctica principal que le mostraba los arcos de fuego a lo largo de toda la flota, cuyas áreas ahora eran más delgadas en la defensa puntual, donde la República podía maniobrar para recibir menos daño. Dio una serie de órdenes a los barcos correspondientes para ajustar su rumbo. Grupo de batalla enemigo a 1.700.000 kilómetros y acercándose. MacArthur informó. Se han extendido a miles de kilómetros de distancia. Esta vez no habría disparos locos de largo alcance para sus Mac. White gruñó. No se van a separar. Había estado esperando que los diversos ángulos de ataque de las fuerzas del UNSC los hubieran obligado a dividir su potencia de fuego, que invariablemente parecía concentrada en sus caras dorsales. Espere señor, ese grupo está girando debajo del superportaaviones. Señaló el capitán Aitum. Efectivamente, en la pantalla un grupo de Venators giraron boca abajo en relación con el superportaaviones, acercándose extraordinariamente al lado ventral de la nave. Se parecía muchísimo a un grupo de rémoras chupando una ballena en la tierra, reflexionó White en privado. Todos los barcos disparan a voluntad tan pronto como estén dentro del alcance, ordenó White por transmisión. Poco después, las naves equipadas de este modo abrieron fuego con armas de energía dirigida de grado capital. Un par de fragatas ligeras Mulsanne dispararon sus láseres Reflex Brig-Lance, uno tras otro. El primer rayo brilló brillantemente cuando su lanza de energía impactó contra los escudos de un Imperator. La otra lanza entró ni una fracción de segundo después y atravesó el corazón del buque de guerra enemigo. Las llamas brotaron de la superestructura donde se había quemado el blindaje antes de explotar en una brillante bola de fuego. El láser Helios de alta energía a escala capital de la única fragata ligera a enlace en la formación de White se dirigió hacia un crucero ligero clase Carrack, según los estándares del UNSC una fragata ligera. Posteriormente, el barco enemigo fue destruido en la imitación más fiel que un buque de guerra podía hacer de una pira funeraria. Los misiles Souled abandonaron sus cápsulas al mismo tiempo que el primer bombardeo Mac, destruyendo una docena de naves capitales de la República. El grupo de batalla del almirante Kitzler pronto abrió fuego de la misma manera cuando ambos bandos se acercaron más el uno al otro. Interesante. MacArthur comentó distraídamente. Una vez que entraron dentro del alcance de nuestros Mac, se agruparon nuevamente. Tal vez sus sistemas de escudo les permitan superponer sus escudos entre sí. Eso explicaría por qué están recibiendo más castigo que en Alpa Rendara, sugirió el capitán Aitum. ¿Hay algo que podamos hacer para contrarrestarlo?, preguntó White. Están amontonados, almirante. El avatar de MacArthur masticó su pipa de mazorca de maíz. Correcto. Teniente Haines, deme soluciones de disparo para la mitad de nuestros misiles Vident justo en el eje central de cada uno de esos tipos Venator que rodean al superportaaviones. Dispare la otra mitad hacia el centro de su grupo principal. Continúe con la variante V justo en la mitad. Entendido, señor. El oficial de armas respondió mientras el bombardeo casi continuo de misiles Archer golpeaba a la flota enemiga. Transmita eso al resto de la flota, teniente. Dijo el almirante White detrás de la estación antes de abrir su propio canal de comunicación. Titán y Untu, concentra tu fuego con tus escoltas en la parte inferior de ese superportaaviones. Afirmativo, fue la rápida respuesta del capitán del Titán y Untu. Titán y Untu en movimiento, almirante. Sí, señor. Mensaje procedente de ICOM. Infinity, ETA 10 minutos. Dijo efusivamente el teniente Schaeffer. White asintió. Bien, porque ese superportaaviones está a punto de destrozar al almirante Kitzler, murmuró sombríamente para sí mismo, entrecerrando los ojos ante la pantalla táctica mientras la flota de la República se acercaba. Eso no es todo, señor, continuó Schaeffer. La República está en plena retirada, los almirantes Whitcomb y Trench han logrado abrirse paso.
White asintió con sombría satisfacción, pero la noticia era un arma de doble filo. Eso significa que habría fuerzas de la República en retirada interviniendo en cualquier momento. 8 misiles M4020 Vident, armas nucleares propulsadas por una versión reducida de un motor de fusión del UNSC y armadas con ojivas láser de rayos X con bomba nuclear, disparadas desde el sabueso de guerra, seguidas poco después por misiles variante V Avok. La variante V fue diseñada para tener un mayor rendimiento en el vacío que las armas nucleares estándar, por lo que White esperaba que causaran un mayor daño a las relativamente agrupadas fuerzas de la República. ¿No deberíamos alejarnos de su alcance, señor? El capitán Aitu marqueó una ceja cuando los paquetes mortales comenzaron a desaparecer de la vista en el vacío. Estoy tratando de alejar algunas de sus naves, aclaró White mientras la flota de la República se acercaba. A ver si son tan tontos como para separarse. Bueno, o es eso o nos dejan golpearlos impunemente. Aitun señaló mientras la cubierta vibraba 3 veces, logrando 3 muertes más en un par de cruceros pesados. Dreadnought y un crucero ligero Carrack. Las fuerzas de White redujeron su aceleración y siguieron adelante. Los misiles Vident llegaron al final de su aproximación al amparo de miles de misiles convencionales del UNSC. Los 4 Venators acurrucados junto al Mandator 2 fueron arrancados violentamente cuando las ojivas láser de rayos X de bomba nuclear atravesaron sus escudos debilitados. El Mandator se mantuvo intrépido, emergiendo de la tormenta infernal como un fuego en llamas que abandonaba sus pétalos mientras continuaba acelerando más allá de sus escoltas destruidas. La variante V golpeó poco después, los primeros 5 abrieron un hueco en los escudos superpuestos de la formación de la República, que ya intentaba extenderse, para dejar que los otros 10 se deslizaran hacia el medio donde detonaron con un efecto devastador. Los efectos de las armas nucleares tuvieron diversos efectos negativos en cada una de las 3 docenas de buques de guerra, pero ciertamente todos eran más débiles. Concentren el fuego en sus pesadas torretas de plasma con nuestras baterías secundarias. Gritó White. Las firmas de energía aumentan, están abriendo fuego. Informó el teniente Portier, el oficial sensor. El superportaaviones enemigo parecía estar prestando especial atención al sabueso de guerra desde sus cañones de babor, aunque eso no le impidió desatar una andanada para destrozar una fragata pesada de París. Las 2 alas del motor de la fragata volaron al espacio lejos del lugar del naufragio. White frunció el ceño antes de abrir un canal con el almirante Kitchener. Almirante, comience a retirar su formación alrededor de la curvatura del planeta. Sí, almirante, respondió la voz tensa de Kitchener, sin duda presenciando la potencia de fuego desatada contra el grupo de batalla de White. Fuerza del escudo al 40, 35, 30%. El teniente Portier anunció desde sus lecturas. Las propias armas de energía del sabueso de guerra respondieron. El fuego del proyector de energía arremetió furiosamente y, durante una fracción de segundo, uno de los finos rayos de energía de color blanco azulado quemó la superficie del gigante que había estado recibiendo una paliza especial por parte del Fire Forget y sus escoltas. Nuestros escudos están caídos. Portier chilló. Dispara los Max. White golpeó con el puño el borde de una barandilla cuando el turboláser y el fuego del cañón de iones comenzaron a vaporizar el titanio. 99% cargado. Disparando. Escupió a Inés. La cubierta golpeó 3 veces. Las 2 primeras balas penetraron demasiado en la superestructura similar a una ciudad que se extendía a lo largo de la superficie dorsal del Mandator 2. El tercero recorrió las 3/4 partes del camino por una zona no crítica y se detuvo inútilmente. Incluso cuando las baterías secundarias de su grupo de batalla dispararon, el almirante White supo que su oportunidad de detener la cosa se había esfumado. No había mucho que pudieran hacer, con el almirante Kitchener ya retirándose, sus propias fuerzas teniendo que girar y quemar sus aceleraciones, y el hecho de que la próxima andanada Mag no sería hasta dentro de al menos otro minuto y medio. El Mandator 2 y sus compañeros pasaron de largo, sus escudos se recargaban incluso mientras una atmósfera humeante surgía del duracero perforado y los cañones secundarios disparaban contra su piel. Continuaron hacia el planeta sin dudar ni un momento, sin siquiera romper ninguna de las pantallas de sus cazas. Todos los barcos se mueven para interceptar, ladró White en el canal del grupo de batalla. Titán y tú, mantén tu vector actual, los atraparemos con unas pinzas otra vez. Las afirmaciones resonaron cuando el sabueso de guerra comenzó a acelerar furiosamente hacia la flota de la República. El superportaaviones de la República está pasando el punto L2 Lagrange. Informó el teniente Portier.
Hagan que nuestros bombarderos realicen ataques de acoso contra los cruceros que los siguen, ordenó White al teniente Portier. Entendido, señor. Respondió el oficial de operaciones, transmitiendo las órdenes antes de volver a mirar hacia arriba con urgencia. Señor, tengo contactos enemigos acercándose por estribor. 2 docenas de nuevos contactos y contando rápidamente, a 5 millones de kilómetros de distancia, hizo una pausa MacArthur. Rodeando el borde del sistema. Parece que quieren evitar la batalla. Refuerzos de los ejércitos del primero o tercer sector, especuló Aitun casualmente junto a la estación del oficial de armas. Negativo, capitán, dijo MacArthur, quitando la pipa de mazorca de la boca de su avatar. Son los barcos de la República en retirada, dijo White antes de que MacArthur pudiera terminar. El almirante Trench no debe quedarse atrás. Afirmativo, almirante. El Liberty está interceptando las comunicaciones de la República y tratando de bloquearlas lo mejor que puede, dijo MacArthur, refiriéndose a la fragata enlace en el grupo de batalla de White. Están tratando de impedir que se retiren hasta Brentaal y opongan resistencia aquí en Taris. Maldita sea. El almirante Cole ha terminado de limpiar la otra flota enemiga. No, señor, el enemigo se está reagrupando alrededor de una de las lunas. El almirante Cole lo está persiguiendo. El avatar de MacArthur brilló momentáneamente mientras los datos fluían a través de la IA. Será mejor que el almirante Cole se apresure, necesitamos, almirante, el desliespacio se rompe en nuestra proa. El teniente Portier casi gritó. Era como si el corazón del universo hubiera dado un vuelco cuando se abrió un agujero en él, y la delgada membrana del espacio y el tiempo se partió en dos con precisión quirúrgica. Unas fauces abiertas se expandieron hacia afuera desde el punto de ruptura, consumiendo la mayor parte de la sección media de un Venator por completo, succionada por las profundidades aullantes para nunca regresar. Tanto los tripulantes como los oficiales apartaron miradas momentáneas de sus puestos hacia la pantalla táctica principal o las transmisiones visuales ampliadas cuando una nave comenzó a emerger, no, a liberarse de la oscura negrura de las dimensiones del desliespacio. Zarcillos de radiación azul blanca amatista lo rodeaban como si intentaran en vano contener desesperadamente a la bestia de metal dentro de las prisiones arcanas de las dimensiones superiores. El resultado del portentoso nacimiento del terror tecnológico en el campo de batalla se hizo aún más manifiesto cuando atravesó físicamente a un Imperator. Los escudos ya debilitados cedieron bajo la colosal masa del buque de guerra de 15 kilómetros de largo que acababa de terminar su salida del plano abisal de un espacio-tiempo alternativo. El metal se desprendió del metal cuando la superestructura del Imperator se liberó de sus accesorios en su mitad inferior antes de ser presionada una vez más contra ella. La armadura se enrolló alrededor de su agresor antes de arrugarse completamente hacia adentro. Las uniones entre las placas del casco crecieron antes de estallar con un gemido y crujido que se sintió más que se escuchó en el vacío del espacio. La alguna vez venerable cuña gris del buque de guerra de la República se retorció cuando las llamas comenzaron a envolver el punto de contacto entre los dos, resistiendo por un segundo antes de dar paso a la ferocidad del impacto como una avalancha. El buque de guerra se partió con un violento destello de luz que emanaba de la nueva abertura donde los escudos de fuego del buque emergente brillaban al rojo vivo. Una vez que el gigante de 15 kilómetros de largo se liberó de los grilletes del naufragio del Imperator, comenzó una nueva transmisión en la frecuencia del UNSC, el contraalmirante Lasky informa, UNSC Infinity listo para la acción. White no pudo evitar pensar en ese verso milenario, aunque aplicado a lo natural más que a lo sobrenatural. ¿Quién es la que surge como la aurora, hermosa como la luna, resplandeciente como el sol, terrible como un ejército en formación? Planeta Taris. Fletcher se despertó confundido, ahogándose con su propia sangre después de pasar un tiempo indeterminado inconsciente. Entró en pánico por un momento, atragantándose con el sabor a cobre metálico antes de levantar su casco y despejar la obstrucción en un ataque de tos húmeda y agitada. Escupió la flema y se orientó en el suelo lleno de escombros, parpadeando para eliminar la confusión que obstruía su vista. El frente del edificio se había hecho un cráter, probablemente como resultado de un proyectil de artillería o lo que fuera eso en equivalencia del plasma, y la fachada del complejo de apartamentos se había derrumbado sobre el frente del primer piso para crear una gruesa pila de escombros. Parpadeó y entrecerró los ojos para localizar su rifle no muy lejos de él, afortunadamente todavía intacto debajo de un trozo de concreto. Fletcher sacudió el polvo y la grava del puerto de expulsión y se aseguró de su funcionamiento. Señor. Una mano sacudió su hombro. Fletcher se giró para ver a un soldado mirándolo con ojos desorbitados a través del visor no polarizado de su casco.
Sargento Ramos, él es. El soldado miró fijamente el cadáver enterrado a mitad de camino bajo la parte derrumbada del edificio. Perdido, chico. Fletcher limpió el interior de su casco con el dobladillo de su uniforme antes de ponérselo. Era bastante útil, a pesar de las manchas de sangre que le nublaban un poco la vista. Primer pelotón, informe de situación, cambio. Fletcher se unió a los miembros restantes elementos del cuartel general y al segundo escuadrón en su improvisado paso de fuego urbano. Primer escuadrón, 3 muertos, 1 herido, cambio. Dijo un privado de primera clase. Segundo escuadrón, 5 Kia, cambio, sonó en su micrófono un cabo junto a Fletcher. Tercer escuadrón, 1 muerto, 3 heridos, cambio. Informó el sargento Rodríguez. Cuarto escuadrón, 3 muertos, cambio. Dijo el sargento Izotov. Todos los escuadrones se atrincheran y se mantienen firmes. Los refuerzos llegarán en cualquier momento. Fletcher acaba de notar la ausencia de fuego de artillería enemiga. Miró hacia abajo y encontró un enjambre de contactos enemigos rojos en su rastreador de movimiento. Fue en ese momento que también se dio cuenta de que su generador de escudo se apagó. ¡Mierda! Clones en la red. Clones en la red. Un grito salió de uno de los soldados del primer escuadrón seguido poco después por un nuevo estallido de disparos. Baglov, ordena tu mierda. Siseo. Los líderes de escuadrón coordinan los campos de tiro de tus ametralladoras. Fletcher apagó su transmisión y acercó su rifle a la línea de fuego. Los casquillos de los proyectiles resonaron contra su casco mientras el M739 del segundo escuadrón avanzaba y avanzaba sobre el campo de obstáculos de alambre de púas erigidos frente al edificio. A la derecha. A la derecha. El asistente del artillero marcó un punto de ruta apresuradamente y dirigió el fuego de su rifle hacia un grupo de clones que sorteaban las obstrucciones a 100 metros de distancia. El ametrallador giró su arma y disparó una ráfaga de 50 balas de fuego rasante que atrapó a los clones de cintura para abajo. La visión de Fletcher se vio afectada, tanto por los vestigios de sangre seca en el interior de su visor como por las condiciones generales del campo de batalla. Al encender su visor, se encontró con artefactos digitales y estática intermitente en algunos lugares. Obviamente su casco se llevó la peor parte del impacto contra la pared. Murmuró una maldición en voz baja mientras volvía a sus globos oculares Mark I. Con el crepúsculo cada vez más cerca y el polvo levantado de todo tipo de fuentes, apenas podía distinguir lo que estaba sucediendo allí afuera. Fletcher apuntó con su M40K, afortunadamente su Smart Link todavía estaba funcionando. Comenzó a disparar a siluetas blancas y borrosas que se arrastraban arriba y abajo sobre los distintos cráteres que habían sido excavados por la fuerza explosiva. Una corriente de fuego de plasma de repente ardió sobre su cabeza. Fletcher apretó los dientes con fuerza y se hundió un poco más en la posición boca abajo que asumió sobre los escombros. Disparó otra ráfaga furiosa sobre las cabezas de los clones que se acercaban. A lo lejos escuchó el zumbido que se acercaba y que había llegado a asociar con los aerodeslizadores de la República, no muy diferentes de los del Covenant. Mancini, trae el Gauss-Up. Demasiado tarde. Una ráfaga de fuego rápido procedente de los pesados cañones láser de un tanque enemigo sacudió el primer y segundo piso. Fletcher inclinó la cabeza hacia el suelo momentáneamente y sus hombres detuvieron brevemente sus disparos mientras los escombros caían desde arriba. ¡Arug! ¡Maldita! Fletcher giró la cabeza hacia el ametrallador que gritaba entre dientes. Una parte considerable de su bíceps había sido vaporizada y su brazo colgaba de un hilo atado a la empuñadura de la ametralladora. La carne derretida aleteó sobre el agujero quemado a través de su armadura y uniforme. Cooper. Fletcher agarró al cabo que yacía a su lado. Llévelo al punto de recogida de heridos de la compañía. No. Puedo caminar. Insistió el artillero, sacando su brazo inerte del arma. La extremidad precariamente unida parecía aferrarse a él con un toque fantasmal, moviéndose y no moviéndose por sus propios medios al mismo tiempo. El hombre se alejó de la pelea y se alejó arrastrándose con un gemido. Levante esa maldita arma, ahora. Fletcher deslizó el arma sobre la grava hasta llegar a las manos del ayudante de artillería. Se acercó usando los codos y pasó la mano por encima del hombro del soldado. Fuego de cobertura entre esos dos edificios. Rápidamente colocó 2 puntos de referencia. Sí, señor. El centenar de balas que todavía estaban unidas a la cinta del M739 comenzaron a disminuir una vez más. Fletcher disparó, dejó caer el cargador gastado y metió uno medio lleno. Apoyó la cabeza en el suelo mientras una andanada de misiles del aerotanque azotaba el planeta a su alrededor. No perdió el tiempo enviando mensajes de radio.
Mancini, ¿dónde diablos estás? Ninguna respuesta. Al mirar su rastreador de movimiento, Fletcher vio puntos rojos a apenas 50 metros de distancia. Se giró para mirarlos solo para encontrarse con la onda expansiva de una explosión. No le causó ningún daño más que castañetear los dientes, pero cuando miró por encima de la cobertura con su rifle listo, pronto descubrió que se había despejado un camino en el alambre de concertina. Comenzó a disparar hacia la brecha, atrapando a un soldado clon que había estado saliendo de una zanja cercana. A la derecha. A las 2. Empujó al nuevo ametrallador en el hombro, haciendo que su arma girara sobre su bípode hacia los nuevos objetivos. Los atacantes que se apresuraron a entrar descargaron brutalmente sus armas de plasma, y el gas sobrecalentado salpicó el interior del edificio. El hormigón fundido saltó sobre la armadura de Fletcher. La ametralladora cobró vida con un nuevo rugido de 200 balas. 2 de ellos fueron abatidos por la ráfaga de balas. Los otros atacantes se lanzaron al suelo tan pronto como llegaron a una abertura en el alambre de púas. Manténlos inmovilizados. Sí, señor. Dijo el soldado con ansiedad. Todos los escuadrones han traspasado el perímetro del segundo escuadrón. Ahora era un momento tan bueno como cualquier otro para empezar a lanzar granadas, pensó Fletcher. Sacó un trío de granadas M9 de sus bolsas y comenzó a lanzarlas hacia el enemigo. 3 golpes después y el enemigo quedó completamente inmovilizado. Continúa con ellos, alentó Fletcher al ametrallador, cambiando su objetivo hacia figuras que se desplazaban en la distancia. Un rayo de luz cortó el aire sobre él. ¡Mierda! Fletcher murmuró. Se deslizó ligeramente hacia abajo entre la pila de escombros y llamó la atención del fusilero de la T restante que estaba jugueteando con un cargador Pilum. Necesito que golpees ese tanque, ahora cabo. Lo estoy intentando, señor. Esta cosa está jodida. El soldado estaba golpeando violentamente el cargador contra su casco mientras todo tipo de escombros salían de él. Tenemos que salir de aquí. Fletcher vaciló por una fracción de segundo, considerando la sugerencia del hombre. Entonces oyó un sonido distinto que se abrió paso entre el resto del caos, un trueno eléctrico constante, un gemido profundo fchunk fchunk fchunk. Era el cañón automático de 50 milímetros de un IFV M494 Oryx. Mientras trepaba a la cima del montículo de escombros, vio claramente en la creciente penumbra cómo los ardientes penetradores hipersónicos atravesaban ambos lados del tanque de repulsión ligeramente blindado. Siempre era un mal día para recibir un cañón de bobina de 50 milímetros. Lo siguiente fue el resonante estallido del cañón de un tanque y, de repente, la situación se volvió a su favor con la llegada del 2º batallón, del 34º regimiento mecanizado y del 53º división blindada. Después de rechazar el ataque de la República, Fletcher y sus hombres fueron relevados y la compañía EASY se retiró de la línea del frente a una zona de retaguardia. De los aproximadamente 200 hombres que componían la compañía E, habían matado a 38 y 35 estaban demasiado heridos para seguir luchando. Ahora estaban sentados esparcidos en el cuartel general del batallón, bajo el techo de un hotel de segunda categoría, 2 kilómetros más atrás. Fletcher permaneció inmóvil en un taburete, con el cigarrillo aún ardiendo entre sus labios mientras uno de los miembros del personal de mantenimiento jugueteaba con su paquete de energía y otro jugueteaba con su casco. Levantó las cejas en señal de reconocimiento cuando el capitán Springer se acercó. Reagrupe y rearme a sus hombres, teniente. Informaremos en 30, el capitán agarró tranquilizadoramente el hombro de Fletcher. ¿Qué diablos? ¿Por qué? Las cejas de Fletcher se fruncieron mientras se quitaba la mano de encima. Se estremeció ante la molestia del técnico cuando los cañones cuádruples de 40 milímetros de un Sandeville M808B2 escupieron no muy lejos, probablemente desintegrando un dron sonda enemigo en una lluvia de fuego antiaéreo. Quieren que el frente avance otros 5 kilómetros en esta área. Van a traer algunos cañones helicoidales pesados, probablemente onagros remolcados por elefantes, para que esas cosas se lo piensen 2 veces antes de ponerse cómodas. Señaló vagamente en la distancia, refiriéndose a los barcos de la República que se alzaban siniestramente sobre sus cabezas. O eso me dijeron. ¿Solos, señor? No, vamos a acompañar al 105º, los propios Jumpers. Seguiremos a la artillería y a los bombarderos por etapas. Entraremos justo cuando salgan bloque por bloque. Le explicaré al pelotón y los líderes de escuadrón más tarde. Por ahora, me familiarizaré con los mapas locales, si no lo has hecho ya. Sí, señor, dijo Fletcher a medias. No le gustaba la idea de atacar,
Pero la oportunidad de mostrarles a los ODST cómo se hacía sonaba como un momento divertido. Un momento muy divertido. Sabueso de guerra del UNSC. El UNSC Infinity de 15 kilómetros de largo, con una elegancia que contradecía su inmensa forma descomunal, dirigió su atención hacia su nueva cantera. Giró sus 4 Mac CR-03B, que medían decenas de metros de diámetro, hacia el superportaaviones Mandator 2 y disparó los 4 simultáneamente. Los proyectiles de 3.000 toneladas que viajaban a un cuarto de la velocidad de la luz atravesaron los escudos de popa del buque y se hundieron en sus entrañas. Una de las balas abrió un agujero en la nave capital, arrastrando a su paso miles de trozos de metralla relativista. Los motores de propulsión primarios destellaron y pulsaron en un estertor modulante mientras se lanzaban picado hacia el planeta. Las explosiones interiores enviaron escombros volando hacia afuera, casi parecía como si hubiera una tormenta de fuego respirando justo debajo del revestimiento del casco mientras una atmósfera ventilada ondeaba desde las cubiertas rotas. Luego, como si contuviera la respiración, un infierno explotó desde el interior del otrora formidable acorazado. El reactor de aniquilación de hipermateria falló en un deslumbrante despliegue de luz, consumiendo todo lo que encontró en el camino de su explosión en expansión. Uno de los propulsores principales explotó hacia afuera y se alejó de la nave por la fuerza de la detonación. La alguna vez orgullosa nave ahora no era más que un campo de escombros lleno de trozos irregulares de metal y polvo cósmico. Las baterías secundarias de la Infinity abrieron fuego contra el resto de la asediada flota a medida que se acercaban cada vez más a la órbita alta. Los cañones de riel y los cañones de bobina se desviaban y desgarraban secciones abiertas como una infección en una herida abierta, y los misiles los perseguían a toda velocidad. Rayos de energía aplastaron a las naves capitales, los cañones de defensa apuntaron a través de formaciones de cazas, salvas de balas ferrosas penetraron en los cascos blindados. El enemigo solo ofreció una respuesta insignificante. Un intenso fuego turboláser respondió esporádicamente, golpeando casi inútilmente los escudos del Infinity. Algunos comenzaron a darse la vuelta para enfrentarlo. White observó cómo se desarrollaba todo el asunto con vertiginosa prisa. Cuanto antes pudieran eliminar lo que quedaba de esa flota, mejor. Sin embargo, no parecía que la Infinity estuviera a la altura de la tarea por sí solo. Frunció el ceño al ver las 2 docenas de naves capitales de la República alcanzando la relativa seguridad de la atmósfera de Taris en la pantalla táctica. Su vida se volvió mucho más complicada. Capítulo 20. Apertura tarisiana. Planeta Taris. El edificio, apenas a unos 100 metros delante del teniente Fletcher, se dobló bajo el intenso fuego de lo que supuso eran proyectiles de 175 milímetros, guiados por satélite y muy precisos. Y como tantos otros edificios que había visto en su larga carrera en las fuerzas aerotransportadas, se derrumbó. Una gran columna de polvo se elevó por el suelo y arrastró a los paracaidistas agazapados. Fue una suerte que los técnicos hubieran conseguido que su casco volviera a funcionar, de lo contrario estaría más ciego que un murciélago en el polvo que rodaba sobre él en la noche oscura. Fletcher descendió desde el borde del cráter que ocupaba actualmente. Miró hacia la esquina de su HUD hacia el reloj de la misión. Vamos a movernos, gente. Fletcher y su sección de aproximadamente 20 hombres se habían arrastrado sobre el tramo de medio kilómetro de la Ecumenópolis destruida antes del comienzo del asalto. Afortunadamente, la República no había podido dejar muchas trampas o defensas. Solo habían tenido que silenciar los gritos de los clones heridos atrapados en la tierra de nadie con las puntas de sus bayonetas y cuchillos. Después de una espera bastante ansiosa, la batería 440 se abrió. Los proyectiles lanzados por el cañón de riel de 440 milímetros destruyeron por completo la primera línea del territorio controlado por la República. Estar tan cerca del bombardeo, como lo requería el ritmo del asalto, había dejado el intestino grueso de Fletcher con 1 libra o 2 menos. Fletcher y su sección salieron de la cobertura que les ofrecían los espesos escombros. Los proyectiles de 175 milímetros habían dejado de caer, antes de alcanzar rápidamente el siguiente conjunto de edificios. Su carabina MA-40K colgaba en posición baja mientras maniobraba sobre el precario terreno. Este nuevo avance marcó el tercer intervalo de 100 metros que él y su sección de 20 hombres habían cubierto en los últimos 30 minutos. La velocidad y ferocidad del asalto fueron fundamentales para su éxito. Si Fletcher permitía que sus hombres se detuvieran, obsesionados con cualquier cosa, ya fuera fatiga o resistencia enemiga, la velocidad de los cañones los superaría, permitiendo a los supervivientes de la República montar una resistencia.
Luchar contra soldados clon blindados atrincherados en los escombros, sin importar cuán efectivo sea el combate, no era algo que el nuevo teniente quisiera hacer. La sección se abrió camino con cuidado a través de las desoladas ruinas de lo que alguna vez fue una manzana de la ciudad en expansión. Un brazo humeante con armadura blanca sobresalía en un ángulo extraño, enterrado bajo una pila de lo que una vez había sido un café, temblando. Fletcher no perdió el tiempo deliberando si era el esfuerzo de un combatiente enterrado o su agonía y descargó una ráfaga de 10 balas en el montículo de escombros. La explosión del cañón roció su bayoneta antes de detenerse abruptamente. Ni siquiera se detuvo a revisar el cadáver, simplemente continuó con su movimiento. Sonidos similares de disparos esporádicos se escucharon en los kilómetros inmediatamente vecinos hasta que se mezclaron con el caos general de la batalla. El UNSC nos molestó hoy en realizar largas solicitudes puerta a puerta sobre posiciones enemigas. Estaban dejando caer el pesado extremo del martillo sobre cada centímetro cuadrado de territorio controlado por la República. Más adelante, escuchó disparos de plasma, respondidos poco después por los disparos entrecortados de los rifles de asalto. Corrió hacia adelante seguido por su operador de radioteléfono hacia el equipo de 2 hombres que había empujado delante de sus otros hombres. ¿A qué demonios se debe el retraso? Tienen una ametralladora en ese sótano, señor. Gritó un cabo sin aliento mientras Fletcher se cubría a su lado. Una ráfaga de plasma zumbó sobre sus cabezas ante el ruido que estaban haciendo. Su ratelo no se quedó atrás. Fletcher murmuró un comentario burlón en voz baja sobre el cabo mientras recuperaba una granada de fragmentación. Sigue mi ejemplo, luego quiero que flanquees por la derecha. Arrojó el explosivo hacia la abertura achaparrada. El soldado siguió su ejemplo y lanzó su propio fragmento. 2 golpes penetrantes después y Fletcher gritó: «¡Muévete!». Miró por encima de su cobertura y abrió fuego contra el emplazamiento achaparrado enterrado bajo los restos de un edificio. Su ratelo hizo lo mismo con su M7 SMG. Moviéndome. El cabo salió disparado de su actual cobertura junto a su compañero, un soldado. Fletcher ya podía suponer que todo el ejercicio era innecesario por las volutas de humo que emanaban del puerto de disparo, pero nunca estaba de más estar seguro. Tenía que admitir que el cabo lo hizo muy bien corriendo. Fletcher acababa de llegar al final de su cargador de 32 balas cuando llegó al lado de la abertura del sótano. Fletcher y su ratelo mantuvieron el fuego mientras el cabo lanzaba una metralla y se apartaba del camino antes de abrir fuego de nuevo para mantener inmovilizados a los posibles defensores. Una nube turbia salió volando con la explosión. El cabo se asomó al interior. Despejado. Fletcher se levantó de su cobertura después de recargar. Esta noche ya fue realmente divertida. Ahora, ¿dónde están esos ODST? El soldado de primera clase Fenn admiró en silencio al equipo espartano que pasaba junto a su escuadrón. Ellos fueron la única razón por la que se alistó, por la que se había esforzado tanto durante la selección y el entrenamiento de ODST. Todo fue porque eventualmente quería convertirse en uno, y aquí estaba el jefe maestro en persona. Aunque era su primer despliegue, sintió que sus temores se aliviaban con la presencia de la leyenda viviente. Dicho todo esto, era desconcertante lo rígidamente precisos que eran los movimientos de los espartanos. Mientras Fenn y sus compañeros de escuadrón conversaban brevemente entre ellos mientras se preparaban para su incursión, los Spartans del equipo azul permanecían en silencio cerca del acceso. Aunque Fenn supuso que tenían canales de comunicación privados entre su equipo, para un observador externo era como si se estuvieran comunicando telepáticamente. Se movían como robots conectados en red, pasándose munición entre ellos, consultando con el sargento Higgins solo a intervalos aleatorios. «Deja de quedarte boquiabierto, Fenn», lo regañó el líder de su escuadrón a través de un canal privado, cesando sus ociosas especulaciones. «Estamos en movimiento». Fenn se levantó de su BR-55 y cargó un cargador impecable en el bullpup. Se puso detrás de los otros miembros de su escuadrón mientras descendían a las alcantarillas. «Huele a mierda», comentó el compañero de batalla de Fenn, el soldado Baker. «¿Estás seguro de que los sellos de tu casco funcionan, idiota?», respondió Fenn. «Dejen de quejarse, los dos», ordenó el sargento Higgins, no muy lejos de los Spartans. «No creo que nuestros gigantes de hierro aprecien que obstruyas nuestras comunicaciones». Si los Spartans tenían alguna queja, seguro que no la expresaban. El UNSC se apresuró a apoderarse de los desagües pluviales, los sistemas de alcantarillado y los sistemas de túneles subterráneos que corren bajo su zona de control.
Alambre de púas restringió los accesos, armas centinela dominaron largos cuellos de botella, sensores de movimiento cubrieron amplias franjas de territorio y las patrullas mantuvieron todo en orden. La eficacia de este sistema había quedado demostrada por el hecho de que la República no se había molestado en enviar fuerzas adicionales después de que sus investigaciones iniciales fueran rechazadas. Los Spartans del equipo azul caminaron sobre los restos de dicho equipo. Los cadáveres sin vida flotando sin rumbo en el charco de agua mezclada con vísceras que les llegaba hasta las rodillas agregaron un silencio inquietante a una misión de infiltración estándar que de otro modo sería pantanosa. El chapoteo turbio se onduló bajo sus movimientos deliberados, razón por la cual no tenían activados sus módulos de camuflaje activos actualmente. Eso, y el hecho de que sus firmas térmicas aumentadas sobresaldrían como un pulgar dolorido en el túnel húmedo. Los acompañaba un escuadrón de ODST, cuya presencia ayudaría a ofuscar la intención de la misión de los Spartans. Un regimiento ODST sondearía la línea de la República en la superficie junto con aquellos que atacan desde las alcantarillas para fingir un asalto, lo que daría a los Spartans la cobertura que necesitaban para deslizarse detrás de las líneas enemigas. Su objetivo era destruir o apoderarse de piezas de artillería de la República muy por detrás de las líneas enemigas, y hacer todo lo posible para destruir las naves de la República desde tierra. Líder azul, líder verde, llegó la voz de James, 005 por Squadcom. LP/OP hostil 25 metros más adelante. Alrededor de la curva. Posible emplazamiento de ametralladoras. John encendió una sola luz verde del HUD en reconocimiento e indicó al equipo azul y a su séquito ODST que duplicaran el tiempo. Sorprendentemente se mantuvo la disciplina del ruido, ya que los infiltrados perturbaron la superficie del agua con botas blindadas. John, seguido por el resto del equipo azul y los ODST, subió unos escalones de hormigón para salir del fango y llegar a tierra firme. Miró el reloj de misión de su HUD. El asalto iba a comenzar momentáneamente. Los Spartans, naturalmente, irían primero. Pero John y el resto de los Spartans habían coincidido en que usar explosivos en las alcantarillas llenas de gases potencialmente volátiles no era tácticamente sensato, por decirlo menos. Puntos rojos correteaban por su rastreador de movimiento. 9 contactos, solo quedaba un escuadrón para defender el cruce subterráneo. El equipo azul y los ODST tomaron posiciones cercanas detrás de los 4 Spartans del equipo verde. Líder verde, tome el punto, ordenó John, recibiendo a cambio un guiño verde de la luz HUD. El reloj de la misión siguió su marcha. T-5, 4, 3 y 2 y 1. Un fuerte estrépito retumbó en la alcantarilla desde la superficie, luego otro, luego 2 más. Fue el impacto inconfundible de una andanada disparada por una batería de APM-440, más coloquialmente conocida como 440. Era una pieza de artillería gigante casualmente armada con un cañón de riel de 440 milímetros construido sobre un chasis Elephant M313 modificado. Dependiendo del tipo de munición y del nivel de carga, podría disparar municiones tanto en trayectorias balísticas como lineales, lo que le otorga la capacidad de alcanzar objetivos orbitales y terrestres. Obviamente, ahora estaba afectando a lo primero en lugar de a lo segundo. Esa fue su señal. Los soldados clon que manejaban el puesto de control ni siquiera tuvieron tiempo de murmurar entre ellos cuando James, 005, seguido por Anton, 044, Kirk, 018 y Malcolm, 059, se apresuraron a disparar. El equipo azul entró tras ellos. Cuando John dobló la curva, apenas tuvo tiempo de apuntar a un objetivo antes de que Anton le pusiera fin con una tos de su rifle MA6. Muy bien, esta es nuestra parada. Buena caza sierras, dijo el líder del escuadrón ODST. John asintió levemente mientras los Spartans continuaban con su infiltración en las alcantarillas. El sargento ODST asintió y comenzó a liderar a su escuadrón por una escalera hacia la batalla que ahora se libraba arriba. Parece que le agradas más a esta nueva generación de ODST, reflexionó Cortana. Y desde el 105, al menos. John solo dio un gruñido bajo de acuerdo en respuesta. Equipo verde, tome la bifurcación izquierda. Nos encontraremos cuando alcancemos el objetivo. A cambio, John recibió 3 luces verdes de reconocimiento en su HUD. Los equipos azul y verde se separaron al llegar a la bifurcación del túnel, alejándose cada vez más uno del otro mientras se dirigían hacia las armas de la República. Había 30 kilómetros hasta las posiciones de artillería enemigas más cercanas que merecían ser atacadas, 40 para las más pesadas. A buen paso, podrían estar en las primeras posiciones en una hora, pero su prioridad serían los pesados.
Rayos de plasma que tenían que alimentarse para cortar la flota que flotaba en la atmósfera. Hacerlo y luego destruir las piezas de artillería también permitiría a la flota del UNSC acercarse en órbita para brindar apoyo desde allí. Luego, los Spartans se dispersarían para atacar varios centros de mando y control que habían sido identificados mediante inteligencia de señales y reconocimiento aeroespacial. Tenían mucho trabajo por delante, eso era seguro. Sabueso de guerra del UNSC. El almirante White estaba en el puente, estrechamente iluminado por la pantalla táctica holográfica. 400 contactos y contando en la mira, dijo el teniente Portier. Algunos de ellos ya están en mal estado. White fulminó con la mirada la pantalla, cientos de formas iluminadas en rojo que salpicaban la proyección proyectaban sombras en las arrugas de su rostro. El almirante Trench debería estar pisándoles los talones. Sí señor, deberían estar aquí en las próximas horas. Los informes del Liberty continúan la confusión dentro de la flota de la República con respecto a la cadena de mando, comentó MacArthur distraídamente mientras escuchaba las redes del UNSC y de la República. También parece que dudan en hacer algo por el planeta. Yo también dudaría mucho, MacArthur, si tuviera que enfrentarme cara a cara con la Infinity. Comentó el capitán Aitum. La Infinity también había desembarcado su dotación de 10 fragatas pesadas Strident. Los motores Forerunner del Infinity habían necesitado esa habilidad ya que el Eternity era el único otro barco en la armada del UNSC que podía igualar sus velocidades FTL. Aunque a pesar de lo formidable que era el Infinity, era difícil mantener un ritmo operativo que coincidiera con sus motores por parte de una sola embarcación. ¿Qué pasa con las naves que llegaron a la Tierra? ¿Han recibido alguna transmisión? Preguntó White. Negativo, señor. Con el almirante Cole reagrupado, nuestra manta de interferencia está asfixiando a todo el planeta, respondió MacArthur. ¿Qué pasa con nuestros equipos Spartan? Capturar sus piezas de artillería de rayos es la única forma en que podremos dejar esa flota fuera de combate con bajas mínimas y daños colaterales. MacArthur se detuvo por una fracción de segundo mientras luces de datos pulsaban arriba y abajo de su avatar. Acaban de comenzar su infiltración. El mariscal de campo Schwartz también está empujando armas pesadas de superficie a aeroespaciales para hostigar a las naves más pequeñas de la República en la atmósfera. Las fuerzas de la República tienen órdenes estrictas de su propio alto almirante Daniel de no disparar contra la superficie de Taris. Entendería por qué tendrían un interés personal en no arruinar su propio planeta, dijo White con gravedad. Lástima que eso no se extienda a nosotros. Teniente Portier, asegúrese de que nuestros bombarderos se rearmen y vuelen. Lo mismo ocurre con nuestros combatientes. Entendido, señor. Y vea lo que dice el ingeniero jefe acerca de volver a tener esa pistola Mac en la lucha. Necesitaremos toda la potencia de fuego que podamos conseguir, añadió Aitum. Entendido, señor. En la guerra contra el Covenant, no era muy común tener Mac fritos como ese aparte del efecto EMP de las detonaciones nucleares cercanas, principalmente porque ser alcanzado por armamento del Covenant era casi siempre una sentencia de muerte. Los llamados cañones de iones empleados por ambos bandos nativos en el conflicto de Andrómeda habían causado estragos en las bobinas superconductoras del Mac que corren paralelas debajo de la superficie dorsal del sabueso de guerra. Entre otras enfermedades causadas por las armas se encontraba la fusión de conductores como resultado del calor generado por la carga que los atraviesa. Si tenían suerte, podrían ponerlo en funcionamiento en una hora, aunque con una capacidad inferior a la estándar, pero funcionando de todos modos. En el peor de los casos, habría que desmontar toda la construcción y reconstruirla. No es algo conveniente en un campo de batalla cambiante. White se alejó de la pantalla táctica y se dirigió hacia su IA. MacArthur, quiero que se recopilen evaluaciones de daños de toda la flota lo antes posible. Necesitamos reformar nuestra postura defensiva para que, si esos bastardos de la República deciden venir, estemos listos para recibirlos. Señor, ¿podría sugerirles agregar más presión utilizando las fuerzas del almirante Christiansen? Es probable que hacerlo disuada cualquier pensamiento ofensivo por su parte. El almirante White se acarició la barbilla. Estoy de acuerdo con tu evaluación. Quiero que el almirante haga un salto preciso hacia la parte trasera de su formación, los golpee con algunas descargas Mac y luego salte hacia atrás para reagruparse con el resto de la flota. Envía las órdenes, MacArthur. Sí, señor. El almirante Cole nos saluda, señor. Teniente Portier. Ponlo. White asintió. Sí, señor, poniéndolo ahora. El rostro del almirante de flota Cole apareció en la consola de mando de White.
Almirante, como bien sabe, solo nos quedan 250 barcos totalmente capaces de combatir. Sí, señor, es por eso que ordené al almirante Christiansen que presionara a las fuerzas de la República reunidas en el borde del sistema para expulsarlas. Asegure esa orden, almirante. Señor. White frunció el ceño. Si los dejamos, prefiero destruirlos aquí y ahora. La voz de Cole llegó fríamente a través del vídeo, que nuestros aliados se ocupen de ellos más tarde. Si los forzamos a retirarse, serán los primeros en atacar Taris una vez que entregemos las cosas a la Confederación. Señor, hemos sufrido casi el 60% de bajas. White tuvo que hacer todo lo que estuvo a su alcance para evitar que su inflexión cortante se convirtiera en un grudido. No permitiré que ninguno de mis hombres muera innecesariamente. Nuestro deber es, ante todo, con la Tierra y sus colonias. Estoy de acuerdo, y es por eso que vamos a permitirles atacar si deciden ese curso de acción. Cada nave de la República que destruyamos hoy podría decidir el destino de cualquier número de batallas no solo en la ruta Iriana, sino en toda Andrómeda. El almirante Trench estará aquí en unas horas para ayudarnos si es necesario. Ordenará al almirante Christiansen personalmente que se reúna con la flota sobre Taris. Almirante, dijo White antes de que el rostro de su superior desapareciera. White frunció el ceño ante el monitor ahora en blanco. Dejó escapar un suspiro con los dientes apretados antes de ceder. MacArthur, transmite las órdenes del almirante Cole. Tiene razón, ¿sabes? Dijo MacArthur. Es interesante que hayas cambiado de opinión acerca de prolongar la batalla, considerando en quién te basaste. Transmite las órdenes, MacArthur. La IA ajustó el tubo de un lado a otro en la boca de su avatar. Entendido, señor. White tendría algunas palabras para el almirante de flota Cole una vez que terminara la batalla. Planeta Taris. Ayla estaba sentada encima de una caja de carga baja, encorvada con los codos sobre las rodillas y las palmas de las manos en la frente. El día anterior, ¿o habían pasado 2 días? Las últimas semanas la habían dejado con dolor de cabeza. La aparición de una asediada fuerza de ataque de la República en la atmósfera no había hecho nada para aliviar su malestar, solo había servido para aumentarlo, en todo caso. Usó una técnica de relajación Jedi para aliviar parte de la tensión mental que le imponían las exigencias de su deber. General Secura. General Secura. Una voz cada vez más cercana llamó desde fuera de su alojamiento improvisado. Ayla estiró la cabeza hacia el sonido. La trampilla que separaba su habitación del resto del cuartel general Haddock se abrió ante el movimiento de una mano intrusa. ¿General Secura? ¿Sí? Ayla levantó una ceja pero mantuvo un tono paciente. Hay un barco para usted, general, informó el clon con entusiasmo. Se te ha ordenado regresar a Coruscant. La ceja levantada de Ayla se alzó aún más. ¿Por qué es eso? ¿Cómo es eso? Creo que sería más fácil si viniera conmigo, general. El maestro Jedi dudó por un momento antes de ceder. Arrastró los músculos vigorizados por la fuerza fuera de su posición y acompañó al clon al claro adyacente al centro de comando improvisado. Ayla se sorprendió y luego se molestó al encontrar el área vacía. Soldado, casi no tengo tiempo, podía sentir algo allí. Tripulantes moviéndose por un barco, atendiendo a sus diversas tareas. Justo aquí, general. Cuando el clon terminó su frase, la corbeta Stealth primero PV-2C aparentemente se materializó de la nada. La pasarela se extendía frente a ella como si su presencia provocara un saludo. General, saludó un clon vestido con una armadura negra, que Ayla respondió rápidamente. Extendió su mano con un holodisco en su mano. Pedidos directamente desde Coruscant. Tomó con cautela el dispositivo en sus manos y una imagen cobró vida cuando lo activó. Al mirarlo, no dejó lugar a dudas o vacilaciones, excluyendo tanto su preocupación personal por los hombres bajo su mando como por el resultado de la batalla. Era directamente del Consejo Jedi. Supongo que no tengo otra opción en este asunto, dijo solemnemente a Ayla, manteniendo la mirada fija en el mensaje. El clon asintió en confirmación. ¿Quién tomará el mando? ¿Alguien más ha sido notificado? No lo sé, pero sí sé que el tiempo es esencial, general. Cuanto más tiempo permanezcamos en el suelo, mayores serán nuestras posibilidades de ser detectados. Ayla asintió sombríamente y precedió al clon con armadura negra escaleras arriba. Una vez que el clon estuvo a bordo, la escotilla se cerró y la capa quedó activada. Supongo que no fui la única razón por la que te enviaron. Ayla preguntó tentativamente. No, general. Hemos estado transmitiendo mensajes durante horas entre la flota que se retiró aquí y los que están en la atmósfera. El clon se encogió de hombros.
Si me pregunta, no tienen ni la menor probabilidad de escapar de aquí. Puede dirigirse hacia la bodega de carga, general. Estoy seguro de que está cansado. Al encontrar un espacio apropiado hacia la sección de popa, se sorprendió al ver a los comandos clon del escuadrón Delta ya acurrucados lo más cómodamente posible en la bodega de carga. General, dijeron cada uno simultáneamente mientras se enderezaban antes de relajarse ante el gesto restrictivo de la mano de Ayla. ¿A su escuadrón también se le ha ordenado regresar a Coruscant, sargento? Sí, general, considerando que fuimos el único escuadrón de comando que logró regresar del sistema terrestre, consideran que nuestra inteligencia es invaluable, informó Voss. Sí, no sería la primera vez. Además, esta batalla no es para nosotros, los comandos, de todos modos. Esos terranos están haciendo un trabajo increíble al atacar a los soldados con artillería, dijo Scorch con un macabro sentido del humor. No es que necesiten otro estopa como tú corriendo por ahí, dijo Seth. Dejen de hablar, los dos. Recibimos órdenes y las estamos siguiendo, ordenó Fixer. El compartimento se bañó de rojo cuando las luces de emergencia se encendieron. Ayla sintió que la cubierta se estremecía bajo sus pies cuando los repulsores se desactivaron y los motores subluz se encendieron. Hemos atravesado la atmósfera y no hemos sido detectados, se oyó por el intercomunicador la voz del capitán del barco. Ponte cómodo, nuestra próxima parada es Coruscant. Aunque las palabras pretendían ser tranquilizadoras, Ayla no bajaría la guardia hasta que entraron al hiperespacio. Incluso entonces, no se sabía qué les esperaba en Coruscant si los terranos eran capaces de atacar Taris. Descansaré un poco, general. No sé cuándo podrá hacerlo a continuación, lo animó Voss, apoyando la cabeza contra una caja. Gracias por su preocupación, sargento, respondió Ayla. Voss, añadió. Se dio cuenta de que esta era una de las primeras veces que lo llamaba por su nombre. Me aseguraré de que partamos sanos y salvos y luego meditaré. Voss soltó un gruñido breve y cerró los ojos, murmurando. Debe ser uno de esos locos Jedi. Si Ayla había escuchado el comentario, no le dio importancia mientras caminaba hacia la cabina. Cuando llegó allí, su corazón se hundió ante la vista que encontraron sus ojos. Estaban a solo unos pocos kilómetros de distancia del buque de guerra terrestre más cercano. Había sido marcado por el fuego del turboláser, pero todavía estaba listo para luchar, mirando hacia la flota de la República que intentaba reagruparse en el borde del sistema. Una flota que acababa de aparecer nuevamente en los sensores de la nave furtiva cuando abandonó el campo de interferencia causado por la flota del UNSC. Ah, General Secura, el piloto la miró antes de reanudar sus tareas. No te preocupes, no hemos sido detectados. Hasta ahora. Ya veremos, comandante. Nos pondré en una órbita de tirachinas hacia el hemisferio opuesto y nos sacaré de aquí. Luego estaremos libres en casa. Ayla asintió, aunque su corazón todavía latía con fuerza. Durante la batalla por la colonia terrestre, ninguna nave había estado tan cerca ilesa. Incluso desde donde estaba, podía ver los soportes de armas individuales en la bestial nave que llenaba la ventana panorámica. El miedo llenó su mente, miedo que rápidamente disipó a través de su entrenamiento Jedi. Miedo que era infundado ya que la nave furtiva rodeó Taris y se alejó del planeta sin incidentes. Miedo que desapareció por completo cuando los hiperimpulsores del IPV-2 se transformaron las constelaciones de estrellas en líneas estelares y luego se coagularon en el moteado blanco azulado del hiperespacio. Aunque no sabía su destino si se quedaba atrás, Ayla sintió como si una vez más hubiera burlado la muerte a manos de los terranos. Estamos recibiendo intenso fuego desde los emplazamientos de ametralladoras. Necesito atacar las posiciones de bloqueo que he marcado. De lo contrario, las atacaré en 2 minutos. Fletcher gritó en el auricular conectado a la radio de la mochila mientras su ratelo escaneaba continuamente los alrededores que rodeaban el pequeño agujero del proyectil. Aunque podría haber transmitido el mensaje usando la suite de comunicaciones nativa de su armadura, quería asegurarse de que atravesaría cualquier interferencia que las fuerzas de la República pudieran haber establecido. EASI 1-6, este es EASI 6. Cálmese, teniente. Solicite un ataque aéreo mientras el cielo esté despejado, cambio, respondió el capitán Springer. EASI 1-6, copia el último, EASI 6. EASI 1-6, fuera. Fletcher parpadeó con fuerza y sacudió la cabeza. Estaba conectado a estímulos de combate para mantenerlo despierto, y la mente humana solo podía soportar tanta fatiga. A medida que el fuego de artillería avanzaba a lo largo de su corredor de avance, habían dejado algunas fortificaciones intactas a su paso. 2 de los hombres de Fletcher murieron en el fuego cruzado.
Otros 2 se perdieron en el esfuerzo posterior por recuperarlos. Las fortificaciones habían sido implacables al desatar sus furiosas lanzas de plasma. Por lo que pudo ver, se trataba de una serie de búnkeres que se habían construido en las plantas bajas de algunos de los edificios que se habían derrumbado desde entonces. Eso hizo que fuera aún más difícil de identificar, pero después de un tenso vistazo, pudo marcar los puntos más probables a apenas 100 metros de distancia. Incluso con su armadura y escudos y su buena cobertura, sería un suicidio solicitar un ataque aéreo desde algo como una espada larga a esta distancia. Tendría que ser de un Hornet o un Sparrowhawk. Fletcher abrió el tagmap en su HUD y buscó unidades operando en el área. Dado que el UNSC era una fuerza militar altamente interconectada, tenía informes en tiempo real de una variedad de activos, desde barcos en órbita hasta depósitos de suministros en tierra. Esos informes incluían municiones disponibles en activos de apoyo aéreo cercano. Al encontrar un par de gavilanes inactivos, abrió una transmisión. Eagle 1-1, prepárese para la línea 5. Después de un momento recibió una respuesta. Recibido EASY 1-6, en espera. La línea 5 es la siguiente. Control tipo 2. Método de ataque, Bravo Oscar Tango, misiles y armas. Mi posición está a 50 metros al oeste de la fase de línea ECO, marcado por IFF. Ubicación del objetivo, fase de línea ECO. Los objetivos son 3 búnkeres de infantería cubiertos de escombros, marcados con puntos de referencia. Peligro cercano. Eagle 1-1 copias. Ubicación del objetivo, fase de línea ECO. Peligro cercano. Buena lectura. Listo para presionar. Empujando. Durante el resto del ruido, Fletcher no escuchó a los gavilán acercarse, pero bien podía verlos en su HUD. Se giró para enfrentarse a las líneas amigas desde las que habían avanzado. Hizo contacto visual, apenas distinguiéndolos del resto del desorden mientras aparecían sobre un edificio para minimizar su exposición a los enemigos. Visual. Eagle 1-1 dijo al ver a los hombres de Fletcher. Objetivo de cuenta. En. Claro y caliente. A 5 kilómetros de distancia, 12 misiles A-74 Silver avanzaron, acompañados por una ráfaga de disparos de cañones Gauss de 25 milímetros desde el par de aviones. Fletcher se agachó para esconderse mientras las balas del cañón espiral zumbaban sobre su cabeza y impactaban primero, seguidas por una docena de estruendosas ondas de choque. Seguro de que la línea de fuego estaba despejada, miró por encima del borde del cráter. Ruinas humeantes eran todo lo que quedaba de las estructuras achaparradas que había localizado minuciosamente. Buen efecto. En espera para BDA. Saliendo hacia el oeste. Fortificaciones destruidas. Regresando a BP Cono. Fletcher agradeció la ayuda. Se deslizó sobre el cráter e hizo una señal a sus hombres para que lo siguieran. Tras una inspección más cercana, las posiciones de las ametralladoras estaban tostadas. Vamos movernos. Cuádruple tiempo, primer pelotón. Fletcher corrió hacia las gigantescas nubes de polvo que estallaban en el aire unos cientos de metros más adelante. Dispuestas a espoletas de contacto, las ráfagas terrestres de artillería eran mucho más efectivas contra las distintas estructuras ocupadas por el enemigo. También tenía la ventaja añadida de ser más fácil de detectar. Muy pronto, se encontró detrás de IFF amigos. Fletcher instintivamente se agachó, no estaba tratando de facilitarle el trabajo a ningún tirador, y se deslizó hacia el agujero que estuvieran ocupando. Les llevó bastante tiempo, muchachos de los aerotransportados, dijo uno de ellos, sin quitar los ojos de lo que estaba mirando. Ustedes son los primeros ODST que veo en toda la noche, sargento, respondió Fletcher. No vi a ninguno de ustedes apresurándose a recibir una ráfaga de plasma en la cara. Sí, porque dimos la vuelta, dijo otro ODST, provocando una risa entre los otros ODST alineados a lo largo de un parapeto de tierra improvisado. A los oídos de Fletcher, sonaba joven. Optó por ignorar su burla cuando llegó el resto del primer pelotón. ¿Cuál es la situación? Los estamos golpeando con todo lo que tenemos, pero eso no es una sorpresa. El ODST dejó escapar una leve risa. Estaba monitoreando tu avance en la red de batalla, parece que toparse con fortificaciones más pesadas será un problema de ahora en adelante. Maldita sea, dijo Fletcher. Solo nos queda un clic. ¿Tienes termobáricos contigo? Sí, nuestro escuadrón de armas tiene algunos cohetes térmicos para los Spankers, dijo el sargento ODST. Fletcher se unió a él en su observación de las posiciones enemigas. Fue una vorágine total. A 200 metros de distancia, un proyectil de artillería se hundió profundamente en un edificio de 4 pisos y explotó hacia afuera.
Fletcher se agachó instintivamente cuando una capa de polvo cubrió el suelo en una mortaja en expansión y los guijarros cayeron. Volvió a asomar la cabeza, la parte superior del edificio había sido destrozada, pero el primer piso aún estaba en pie. Miró la esquina de su HUD para comprobar la hora y luego notó el tono del cielo mientras los rayos del amanecer rebotaban en la atmósfera. Las armas cambiarán pronto. No le comentó a nadie en particular. Su ratelo se deslizó por el agujero, raspando la parte trasera de la radio en el costado de la zanja. Tengo señales térmicas en esa área. Deben ser sus tipos de milicia, los que no tienen armadura clon. Fletcher sonrió. Las fuerzas de defensa planetaria, como generalmente se las llamaba, no eran tan tenaces o hábiles como los clones de la República, al menos los de un planeta que no había visto a nadie luchando en toda la guerra. Sí, los conozco. Está bien. Una vez que nuestras armas se muevan hacia el este, ataca sus posiciones con tus cohetes y mis hombres avanzarán y asegurarán el área. Suena como un plan, señor. Dijo el ODST, recién notando su rango. Fletcher transmitió sus órdenes y su sección, ahora reducida a un escuadrón, se unió a él. Escupió los planes de juego y luego esperaron. Miró el cronómetro de su HUD. Movámonos. Gritó antes de que el último proyectil aún no impactara. Los ODST, actuando como su base de elemento de fuego, comenzaron a lanzar una lluvia de balas mientras los paracaidistas se deslizaban desde la derecha a través de lo que una vez había sido una calzada. Aproximadamente a mitad de camino hacia el lugar fortificado, los proyectiles del UNSC se alejaron más. Esa fue la señal para que los ODST lanzaran sus cohetes termobáricos. Las estelas de vapor siguieron detrás de los cohetes hasta que impactaron en una espeluznante conflagración. Cohetes perfectamente apuntados entraron en las zonas fortificadas y mataron a todos los que estaban dentro. Charlie 3, cambia el fuego. Fletcher gritó mientras se acercaban a los puntos fuertes aparentemente destruidos. Los ODST encontraron algo más a lo que disparar, o dejaron de disparar por completo y buscaron objetivos. Fletcher y sus hombres evaluaron las ruinas en busca de un punto de acceso, pero no encontraron ninguno. Decidieron arrojar fragmentos donde pudieran y decidieron que todo estaba más que claro. Charlie 3, puedes avanzar. A medida que el humo se disipó y el polvo comenzó a asentarse en las inmediaciones, Fletcher se alegró de que, donde faltaban maniobras en la densa Ecumenópolis, la potencia de fuego lo compensaba con creces. Ya estaba anocheciendo. Los Spartans habían llegado a las posiciones de las enormes piezas de artillería de la República hacía horas, pero tenían nuevas órdenes del almirante de flota Cole de esperar. John habría dudado acerca de las órdenes si no fuera por el hecho de que el par de vigas no representaban una amenaza inmediata y directa para las fuerzas terrestres que avanzaban. Los enormes vehículos de artillería no habían disparado durante todo el tiempo que estuvieron bajo observación. Sin embargo, eso no significaba que no estuvieran haciendo nada. Representaban un peligro para cualquier avión y nave del UNSC en órbita en el área, hasta el punto de que no se habían intentado ataques contra las naves de la República que flotaban en la atmósfera. Con las órdenes restrictivas de la flota, el equipo azul tuvo que contentarse con observar e informar. Aunque una cosa que John siempre apreció fue poder obtener el beneficio de una mejor información. Después de reunirse con el equipo verde, los objetivos se decidieron entre los dos equipos. John escuchó el inconfundible chasquido hipersónico de un cañón helicoidal de gran calidad. Las fuerzas terrestres habían logrado aumentar su gran potencia de fuego. Ahí está nuestra señal. Dijo Cortana, transmitiendo al resto del equipo azul también. Dadme acceso a ese puesto de mando central y debería poder tomar el control del fuego de toda la batería. Los Spartans se hicieron guiños afirmativos con las luces de estado de su HUD. John, Kelly y Fred acecharon hacia su objetivo bajo el manto de camuflaje activo mientras Linda los supervisaba. Mientras evitaban patrullas enemigas cada vez más alarmadas, los Spartans del equipo azul convergieron en su objetivo desde los puestos de observación separados en los que se habían acurrucado. A John le pareció que el puesto de mando no era más que un proyectil instantáneo improvisado lanzado sobre una pieza prefabricada de equipo de la República. Todos los Spartans se apilaron en una entrada en lugar de dividirse para no dejar a uno del trío sin compañero. John vio al menos una docena de contactos en su sensor de movimiento, y ninguno en lo que serían los rincones de la habitación. Sin embargo, eso no significaba que hubiera bajado la guardia. ¿Puedes abrir esta puerta? John le preguntó a Cortana. ¿Hay alguna puerta que no puedo abrir? Cortana respondió retóricamente. No la provoques, azul principal. Fred bromeó. No necesitamos una IA enojada, especialmente una meta estable, para agravar nuestros problemas. John estaba casi divertido.
Tocó el panel de la puerta. Desbloqueado. Cortana dijo rápidamente. Aunque su avatar no estaba proyectado en su HUD, sabía que ella chasqueó los dedos. John miró la silueta de Kelly, su armadura camuflada delineada por su HUD, y fijó su mirada. Levantó 2 dedos e hizo un corte lateral hacia el puesto de mando. Liderando al resto, John entró. Era una habitación circular, sorprendentemente encerrada por la caja Instacreta. Los clones se sentaron en sus estaciones, monitoreando la situación. Las conversaciones de radio resonaban en las paredes de la construcción achaparrada. No había manera de que estuvieran escabulléndose en un espacio tan reducido, con camuflaje activo o no. John fue el primero en disparar, golpeando al guardia a su izquierda, seguido poco después por Kelly golpeando al guardia a su derecha mientras Fred vigilaba su retaguardia. Agudos estallidos reverberaron alrededor del espacio cerrado. John derribó a los otros 2 guardias en el lado opuesto de la habitación con su M5C. Kelly apuntó su escopeta mientras los dardos de flechas cortaban la armadura plastoide. Ahora sin su camuflaje, John se lanzó para cubrirse mientras recargaba mientras un rayo de plasma salpicaba sus escudos. Uno de los clones salió de su puesto para buscar refugio detrás de un banco de computadoras. Kelly giró y rápidamente disparó al clon, quien posteriormente se sobresaltó. Apuntó su escopeta con una velocidad increíble. Recargando, dijo, arrodillándose detrás de una consola. Cubriéndote. John se acercó a su cobertura y abrió fuego en ráfagas cortas, dándole a Kelly la oportunidad de introducir más proyectiles en su AR. 2 clones más comenzaron a disparar con poco efecto. John cambió su puntería y atrapó a uno en el casco, rompiendo la visera en una niebla roja y suprimiendo al otro. Kelly se agachó lo más que pudo, dio la vuelta al costado y dejó el resto sin ceremonias. Ella encendió su luz verde HUD 3 veces, indicando que todo estaba despejado. John y Fred respondieron de la misma manera. Ahí está el control de fuego de la batería de artillería. Cortana marcó una consola en el HUD de John. La transfirió al sistema y ella se puso a trabajar mientras Kelly y Fred vigilaban las 2 puertas. John podía escuchar los apagados disparos provenientes del exterior, sin duda el trabajo de Linda y el equipo verde. La parte del plan del equipo verde era tomar el control directo sobre el par de vehículos Spate para protegerse contra cualquier intento de sus tripulaciones de desactivarlos desde el interior. Ya está. Lo tengo. Cortana informó con júbilo. Los rayos azules surgieron, la artillería pesada de la República se lanzó hacia las naves que flotaban en la atmósfera y pronto derribó aquellas que estaban en su línea de visión. John extendió la mano para recuperar a Cortana antes de que ella gritara. Espera. John hizo una pausa con la mano en el aire. ¿Qué es? La flota se está moviendo. Se están orientando para romper la órbita. Sabueso de guerra del UNSC. Rayos actínicos de color blanco azulado se dispararon hacia el vacío, los misiles llenaron el vacío del espacio y los cazas se enfrentaron sobre Taris. La luz emitida por cañones helicoidales, cañones de riel, láseres y cañones de plasma se fusionó en llamativas nebulosas. La vacilante flota de la República había logrado recomponerse, reagruparse y unirse a la refriega. Eso no era lo ideal, pero no lo fue hasta que el teniente Portier gritó contactos rompiendo órbita. Que el puente se vio sumido en un nuevo frenesí de actividad. El capitán Aitun gritó órdenes, los estados de las armas llegaron y las comunicaciones entre los barcos de la flota zumbaron. Fue inesperado, pero no sin preparación. El almirante White no estaba seguro de si habían podido coordinar sus movimientos entre sí a través de la importante interferencia o si los que estaban agazapados en la atmósfera simplemente fueron estimulados por sus hermanos en el vacío. White apretó los dientes y decidió dejar que los fantasmas lo descubrieran. Lo único que permaneció constante en el fondo de la mente de White durante todo el caos fue la posición de la Infinity. Con la Infinity orientado hacia los enemigos que se habían detenido momentáneamente en su precipitada retirada hacia Brentaal 4, había estado fuera de la ecuación por un momento. Justo ahora estaba tomando posición junto a la docena de miserables fragatas que quedaron atrás para disuadir a la flota enemiga reprimida de romper la órbita. Quemadura intensa a estribor. El capitán Aitun le gritó al teniente Jackson mientras rayos de plasma abrasadores servían secciones de titanio a. El almirante White se agarró a la barandilla que bordeaba la amplia pantalla táctica mientras la gravedad cambiaba bajo sus botas. Almirante Lasky, dé prioridad a los tipos Venator e Imperator, nos destrozarán los flancos si se acercan a nosotros. Sí, señor, dijo el contraalmirante Lasky. Participando ahora. La Infinity estuvo más que a la altura de la tarea contra una docena y media de cruceros de la República.
White no tenía dudas de que sus 10 escoltas de fragatas pesadas Trident podrían haber hecho el trabajo, pero era el único barco de la flota con la capacidad de lanzar un bombardeo S-MAC completamente cargado cada 5 segundos. White dirigió su atención hacia la batalla frente a él, imaginando ya al infinito deteniendo sin ceremonias al enemigo en seco. Incluso temporalmente separadas de la potencia de fuego de la Infinity, reforzadas por las fuerzas de los contraalmirantes Sukenori y Christiansen, las fuerzas del UNSC estaban oponiendo una feroz resistencia. Habían sido superados en número 2-1 cuantitativamente, no cualitativamente. Superados en número, pero no en armas. Una fuerza cohesiva del UNSC que se enfrentó a un grupo variopinto de flotas ya cansadas de la batalla resultó en una reducción de los números de la República hasta casi el equilibrio, con el Infinity capaz de atribuirse el crédito por una parte sustancial de esas muertes. Titán y Untu, concentra tu fuego en ese secutor. Exclamó White, designando el objetivo mencionado como una fragata pesada clase París, los motores pulsaban entre la vida y la muerte. El Titán y Untu disparó, pero ya era demasiado tarde. Una furiosa andanada lateral del secutor atravesó las delicadas góndolas del motor, perforó el reactor e hizo volar la nave en pedazos. El propio sabueso de guerra disparó uno de sus MAC para acabar con el secutor. White se alejó de la pantalla táctica por un momento para reajustar su conciencia situacional. Lo que originalmente había pensado de un vistazo eran un par de tipos Imperator golpeando a un maratón y sus escoltas eran en realidad tipos Tector. Los llamados destructores estelares clase Tector tenían la misma silueta que los Imperators, pero carecían de los hangares ventrales de estos últimos en favor de más blindaje alrededor de su lado ventral y del reactor. Su fuego combinado carcomió la cara de babor del maratón. Uno de ellos recibió impactos directos del par MAC del crucero pesado antes de ser rematado por una salva tras otra de balas y misiles navales. El último Tector se orientó para utilizar aún más potencia de fuego. Rápido, cubre tu crucero. El almirante White transmitió a una de las escoltas de fragatas pesadas Trident. Los propulsores de la fragata ganaron una nueva intensidad en su tono blanco azulado mientras intentaba en vano cubrir el maratón. No llegó a tiempo. El ya debilitado maratón no pudo resistir el salvaje bombardeo del Tector. Bolas de fuego florecieron a través del puerto del crucero pesado hasta que se congelaron en un infierno masivo que envolvió el barco en su totalidad. Los bombarderos de República invadieron la zona para aprovechar la brecha recién creada. Mientras un trío de vibraciones sacudía la cubierta bajo sus botas para derribar a otro Imperator, White se dio cuenta de que estaban tratando de abrir la apretada formación defensiva del UNSC. Estaba a punto de dar nuevas órdenes antes de que el almirante Cole se le adelantara. Almirante White, coloque sus fuerzas en posición en estas coordenadas. Sí señor, dijo sin dudarlo. Cruceros, mantengan grupos y formen alrededor del sabueso de guerra en estas coordenadas. Las fuerzas de White avanzaron desde la retaguardia de la formación del UNSC y se acercaron a la refriega. El plasma salpicó contra el sabueso de guerra, que giraba casi constantemente para compensar el daño a su blindaje. El fuego de las armas de defensa puntuales llenó el vacío con brillantes rayos de luz, siguiendo a los objetivos en piruetas mortales. White pensó que la voz del teniente Portier se quebraría antes de que lo hicieran las alarmas que advertían del lanzamiento de misiles. Venators, Acclamators y varios otros barcos más pequeños estaban atravesando las fragatas que se quedaron sin su crucero maratón a corta distancia. 2 salvas del grupo de batalla de White pusieron fin a su intento de avance. Se volvió hacia MacArthur. Pídeme que dispare soluciones para nuestras armas nucleares restantes y concéntrate, nuevos contactos abandonan el hiperespacio. El teniente Portier gritó. El almirante White se alejó de la proyección del avatar de MacArthur hacia la pantalla táctica. No eran contactos de la República, una serie de clics transmitidos por la flota, no mecánicos ni electrónicos, sino orgánicos, provocaron un escalofrío en la espalda de White. La aparición de una imagen de una gigantesca criatura araña hizo que el corazón de White diera un vuelco. Este es el almirante Trench de la Confederación de Sistemas Independientes, chirrió de nuevo la criatura araña. White recién ahora se dio cuenta de que estaba medio cubierto de cibernética. Estoy listo para ayudar. Cole fue el primero en responder. Este es el almirante de flota Cole. Le estoy transmitiendo órdenes ahora, almirante. Confirmado, cloqueó el alienígena. Me moveré para atacar sus flancos, hoy saborearemos los frutos de otra victoria. Al darse cuenta de que ahora estaban atrapados entre 2 fuerzas hostiles, la línea de la República comenzó a flaquear. Algunos barcos interrumpieron sus ataques e intentaron escapar. Otros parecían confundidos, dudando entre avanzar o huir.
El tiempo para tomar una decisión se hacía cada vez más pequeño a medida que el almirante Trench hacía girar a la flota separatista, apretando el lazo cada vez más fuerte. MacArthur, consigue esas soluciones de focalización y concéntrate en sus grupos centrales, ordenó White con la atención pegada a la pantalla. Las fuerzas de la CIS todavía estaban a unos minutos de distancia, lo que le dio tiempo a la flota de la República para retirarse, pero White quería asegurarse de que escaparan la menor cantidad de barcos posible. La Infinity había terminado de limpiar la flota que intentó escapar de Taris y ahora se estaba reuniendo con el resto de las fuerzas del UNSC. Infinity, llegó la voz del almirante Cole, muévete a las coordenadas que te he indicado hasta el borde de nuestra formación. Para White estaba claro que el almirante Cole planeaba cortar, o al menos hostigar, la retirada de la República. La flota del UNSC estaba pisándole los talones a la flota en retirada, lanzando rayos de metal y plasma. Al desviar todo el excedente de energía a sus escudos de popa, las 150 naves restantes pudieron hacer caso omiso de más rondas MAC de lo habitual. Aunque contra los S-MAC de la Infinity, resistieron en vano. Con el tiempo, naves individuales comenzaron a saltar del sistema al azar. Cuando el último barco saltó del sistema Taris, fue como si se hubiera levantado un velo del puente sobre toda la flota mientras estallaban brevemente vítores. El alivio reemplazó la tensión. Era hora de reagruparse, reparar y rearmarse. White dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. La tripulación del puente se sentó en sus puestos. De los aproximadamente 500 barcos que se habían retirado allí, solo 100 lograron salir. Esos barcos serían reemplazados, por supuesto, a un ritmo alarmantemente más rápido del que podría igualar el UNSC. Habían llegado al sistema con cientos de naves, pero solo 171 seguían siendo capaces de combatir. Una parte de White estaba casi consternada por el derramamiento de sangre, principalmente debido al hecho de que se trataba de violencia llevada a cabo contra sus semejantes. A diferencia de las casi 3 décadas de guerra contra el Covenant, esta no fue una guerra de supervivencia. Al menos no lo parecía. Suprimió ese escrúpulo, ellos eran el enemigo. El enemigo había llevado a cabo un acto sin igual en brutalidad que el de los extraterrestres que habían matado a miles de millones de humanos. El enemigo quería subyugar la Tierra y sus colonias, ponerla bajo el control de un monolito galáctico indiferente. White y aquellos bajo su mando no podían permitir que eso sucediera. Por eso estaban luchando. Planeta Taris. ¡Ay! Golpea a ese escuadrón en campo abierto. Gritó Fletcher. En ese marcador. El enemigo ni siquiera se había molestado en evacuar sus fuerzas terrestres antes de huir del planeta. Estaban asaltando posiciones del UNSC con tal ferocidad que Fletcher deseó que alguien les hubiera dado el memorando para que se rindieran. La República lo estaba poniendo todo en su contra. Infantería, blindados, cualquier avión que no se hubiera ido con su flota. Fue una locura. Si tuviera que apostar, pensó que estaban tratando de llegar al puerto espacial capturado al comienzo de la invasión. Hay pocas posibilidades de que eso suceda. Fletcher sostuvo su carabina con fuerza mientras ésta lanzaba una ráfaga hacia un escuadrón que maniobraba entre líneas de fuego. Sus hombres se habían enterrado entre los escombros junto a una serie de edificios y esperaron hasta que las fuerzas de la República decidieran continuar con el ataque. Se agachó cuando un rayo de plasma golpeó sus escudos, seguido de una corriente de fuego de plasma que hirvió el aire donde acababa de estar. Si ese pelotón de tanques no llega aquí, tendremos que volar ese edificio nosotros mismos. Continuamente recibían intensos disparos desde un edificio de 2 pisos que dominaba los vastos campos de escombros durante unos cientos de metros. Fletcher no pudo conseguir ningún apoyo aéreo, por lo que quedaron atrapados sentados junto a su propio edificio. Fletcher hizo una señal al resto de sus hombres para que lo siguieran mientras se alejaba lentamente del cuartel general de la compañía, atravesando una ratonera abierta en el costado de un edificio y avanzando a lo largo de la línea. Reubicado, apareció de nuevo y comenzó a disparar a objetivos probables en la distancia. Echó un vistazo a su rastreador de movimiento, no había contactos en un radio de 150 metros. Al menos, sin contactos móviles. Miró por encima del borde de la trinchera y vio una considerable nube de polvo que se levantaba del suelo. Cambiando su juda térmicas, era un grupo de más de 3 docenas de caminantes de reconocimiento de la República corriendo alocadamente hacia la línea defensiva. Sus largas zancadas los llevaron sobre el terreno accidentado con una gracia ágil como Fletcher nunca antes había visto. Después de una fracción de segundo de asombro, instintivamente comenzó a disparar a los objetivos.
Al enfrentarse a ellos, no fue un gran desafío atacarlos incluso con su velocidad cegadora. Matarlos, sin embargo, era otra cuestión. Mientras acortaban la distancia a 300 metros. Un cohete salió disparado para alcanzar a uno en el arco frontal, haciendo volar al conductor en pedazos. Se estaban cerrando incluso más rápido de lo que Fletcher había pensado inicialmente. En aproximadamente 6 segundos redujeron a la mitad la distancia entre ellos, y más armaduras de la República estaban entrando. Cuando uno llegó a 100 metros, pudo dispararle a su conductor expuesto, causando que el caminante se estrellara contra el suelo. Vació desesperadamente una revista y se acercó aún más hacia él. El caminante saltó en el aire sobre la trinchera, aparentemente ignorando a Fletcher. Cuando Fletcher recargó, tenía cosas más urgentes de que preocuparse. Levantó la vista y vio un aerotanque enemigo acercándose a toda velocidad. Otro cohete salió volando por una ventana del tercer piso para interceptarlo por poco mientras pasaba a toda velocidad, penetrando la parte superior menos blindada para enviarlo a toda velocidad hacia una tienda cercana mientras la infantería que se había aferrado a cualquier superficie disponible era arrojada. De repente, se escuchó un estallido detrás de él, seguido poco después por una erupción de llamas en el edificio controlado por el enemigo. Giró la cabeza para ver un pelotón de Scorpions M820 descargando sus cañones de 150 milímetros hacia el enemigo. Los blindados finalmente habían superado todos los obstáculos inherentes a la guerra urbana y se habían unido a las líneas del frente. Mientras destrozaban un caminante escarabajo de la República, Fletcher mentalmente hizo caso omiso de sus preocupaciones con respecto a su proximidad al frente en lugar de a una distancia donde serían menos susceptibles a las armas AT enemigas. Un casi disparo de lo que supuso era el cañón de plasma suspendido de uno de sus caminantes de reconocimiento agotó sus escudos y lo obligó a ponerse a cubierto, sacándolo de su admiración por la armadura. Antes de que estuviera libre del fuego enemigo, otro rayo lo alcanzó, haciendo estallar sus escudos y estrellándolo contra la pared de la trinchera. Se sentó esperando a que sus escudos se recargaran, con el brazo doliéndole locamente. Al mirar su rastreador de movimiento, vio una mancha roja que se acercaba rápidamente. De hecho, estaba prácticamente encima de él. Su visión periférica captó su atención. Fletcher giró la cabeza a tiempo para ver la sección media de su ratelo hundida por un caminante que había saltado al medio de la trinchera. Retrocedió momentáneamente en estado de shock. La última vez que había visto algo así había sido en Ridge después de que el otro líder de su pelotón había atrapado el borde del brazo del escudo de un Hunter. Fletcher levantó su carabina, pero no antes de que el cañón colgado volara sus escudos y vaporizara su pierna a la altura de la rótula. Dejó escapar un gruñido cuando la gravedad derribó lo que ya no tenía soporte. La sangre manaba abundantemente de la herida no del todo cauterizada. Gritando, levantó su carabina con una mano, mientras que con la otra hacía tiempo que se había agarrado al suelo por dolor y para estabilizarse. Sintió que otro perno trazaba una línea en la tierra hacia su brazo de soporte. El blindaje cedió bajo el intenso calor. A la carne y los huesos no les fue mejor. Gritando desafiante, disparó salvajemente mientras lo atormentaba el dolor. Algunos disparos fallaron, pero suficientes dieron en el conductor con armadura blanca como para hacer que se desplomara sobre los controles del andador. No pasó mucho tiempo antes de que un médico atendiera sus heridas, pero Fletcher apretó los dientes ante su mala suerte. Después de que le aplicaran analgésicos y le rociaran bioespuma, lo arrastraron fuera de la trinchera en camilla hacia un punto de recogida de heridos. Mientras zigzagueaba entre edificios decrépitos y montones de escombros, solo pudo vislumbrar brevemente el combate. A medida que se alejaba de su visión, aunque aún no estaba del todo a salvo, supo que la batalla había sido ganada. John miró hacia el planeta de abajo. Durante la guerra contra el Covenant, había contemplado muchos planetas similares a este después de una batalla. La diferencia ahora era que no lo obligaban a retirarse y ver cómo lo quemaban hasta convertirlo en cenizas. Esta vez habían ganado. La primera gran operación del UNSC en la galaxia de Andrómeda había sido un éxito rotundo. John y Fred permanecieron uno al lado del otro en silencio. Kelly y Linda todavía estaban en la armería revisando el Mjolnir. El almirante de flota Cole estará listo para recibirlo en un momento, dijo uno de los guardias. John asintió levemente. ¿Aún no estás acostumbrado a toda la atención? Bromeó Cortana. Va y viene, dijo John, volviendo su atención al mundo de abajo. No muy diferente a algunas de las colonias, menos la ciudad del planeta, por supuesto, observó Cortana sobre el planeta. Hay muchas cosas en esta galaxia similares a la nuestra, comentó Fred. La humanidad entre ellos, dijo Cortana con ironía.
Aunque tengo mis propias teorías al respecto. Humanidad, pensó John. Mientras contemplaba el mundo, no pudo evitar recordar lo que Cortana le había dicho años atrás en Requiem. Metaestable o no, ella todavía no sabía, y nunca sabría, lo que realmente se siente al ser humana. ¿Sabes, John? Fred rompió el silencio momentáneo, apoyándose en la barandilla que bordeaba la ventana. Después de tomar la larga noche de consuelo, sentí que acabábamos de ganar toda la maldita guerra. Por supuesto, sabía que no era así. Dejó escapar una risita antes de que la sonrisa que arrugaba su rostro se disipara. No puedo evitar sentir lo mismo ahora. No, dijo John con complicidad. Apenas estamos comenzando. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.